Hola amiguitos, ¿cómo están? Aquí Brucán os quiere enseñar y mostrar cómo debemos de hacer en nuestro quinto día para cambiarlos a otro sitio, a nuestros alevines, cambiarles el agua, ya que han estado mucho tiempo el agua estancada y la verdad es que necesitan un poquito más de pureza. Bien, tenemos aquí un filtro que hemos habilitado de cascada, de chorrillo, y le hemos tapado con una esponjita para que no succione a nuestros alevines. Aquí tenemos un cazo, que es como vamos a coger a nuestros alevines, nuestro difusor y una manguerita de oxígeno para tenerlos bien oxigenados. Aquí viene la parte importante, nuestros canutillos de porcelana que ya tienen su colonia bacteriana realizada, ya que viene del estanque donde estaban sus papás, y dos decoraciones que le vamos a poner y una caracola que ya realmente están cicladas de hace mucho tiempo y les va a venir muy bien. El agua que tenemos aquí ya lleva con nosotros 2 semanas y ya prácticamente está muy ciclada y muy buena para tenerla dentro de nuestro acuario. Aquí tenemos a los últimos alevines que nos quedan, ya que he cogido unos cuantos, más bien todos, pero todavía no me puedo fiar porque quedan dentro alguno que otro más. Voy a mostraros dónde los tenemos. No sé si se va a poder apreciar. Por ahí hay uno que se mueve. Este agua la tenemos ciclada, muy bien ciclada, ahí lo veréis, muy bien, esas cositas negras, y le hemos puesto un poquito de sal, ya que es conveniente, ya que han estado tiempo en el acuario criadero y al estar el agua estancada, pues alguna que otra bacteria pueden coger, y aquí los limpiamos y están prácticamente desparasitados a la hora de ponerlos en nuestro acuario. Voy a cortar porque si no se va a extender mucho el vídeo. Luego os voy a enseñar cómo se quedó y cómo están ya instalados en su futuro acuario nuestros alevines. Hasta pronto, amiguitos. Un momentito. Bueno, amiguitos, pues como estáis viendo, ya hemos cambiado el agua y los hemos dejado en este acuario final, que es donde permanecerán ya hasta que sean más adultos. Los acabamos de dar artemia para comer. Aquí están todos. Le hemos puesto el filtro, lo hemos tapado para que veáis con una esponjita y bien cogido con gomas para que nos suelte. Ahora mismo lo tenemos desconectado. Le hemos puesto también un calentador, ya que así estarán mucho mejor los peces y más los alevines, y poco a poco se irán adaptando a su nuevo medio. También les echa un puñado de sal en el agua. Y aquí los tenemos. No se va a ver muy gran cosa, ya que tengo el flash accionado,
y no se va a ver mucho. Pero ahí están. Lo voy a poner desde arriba mejor, ya que el fondo lo he puesto una camiseta interior blanca. Lo veis, ¿no? Que se mueven. Otros están por ahí, escondidos. Y poco a poco irán saliendo en su nuevo acuario que le hemos acondicionado. Hoy ya su quinto día, cambio de agua, y ya finalmente los vamos a dejar. Como veis al fondo, en el fondo, están nuestros canutitos, ya vienen del estanque, ya están ciclados, ya llevan su colonia bacteriana, para que sí. Tenemos también una bola por ahí está en la esquina, ya que es muy bueno para que el agua se quede más cristalina. Ahí los veis, y poco más. Siempre es grato ponerles un vídeo Brucan para todos vosotros, informativo de cómo avanzamos y evolucionamos poco a poco en este mundo maravilloso de la acuariofilia. Muchísimas gracias, y siempre es grato poderles asesorar, ayudar, y sobre todo esto es divertido, muy, muy divertido. Hasta pronto, amiguitos, y muchas gracias.